Hoy es el 5 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Ayer concluimos el segundo libro de Reyes y hoy continuamos en los libros de Crónicas, que realmente es otra versión de cosas que han pasado. Y Crónicas relata desde Adán hasta el reino de David. Habla más de David, cómo subió al trono. Hay unas lecciones prácticas porque en estos libros vemos la importancia de ser fiel a Dios y a su pacto y la importancia de la adoración. Entonces, es un libro que relata la historia del pueblo de Israel y habla de su identidad como pueblo de Dios. Entonces, entremos. Primero, de Crónicas, capítulo 1 hasta el 2:17. Estas son las más remotas generaciones de la raza humana: Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Los descendientes de Noé son Sem, Cam, Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Chipre y Rodanín. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Otro de los hijos de Cus fue Nimrod, quien llegó a ser un reconocido guerrero en la tierra. Los pueblos que descienden de Misraín, los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftutitas, los patruseos, los caslujitas, los captoritas, quienes fueron los antepasados de los filisteos. Entre los hijos de Canaán estaban Sidón, su primer hijo, y Et. Canaán fue también el progenitor de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Arán, Uz, Ul, Geter y Mesec. El hijo de Arfaxad fue Selah y el hijo de Selah fue Eber. Eber tuvo dos hijos. Uno fue Peleg, porque fue en el curso de su vida que la gente de la tierra se dividió. El otro hijo de Eter fue Joctán. Los hijos de Joctán fueron Almodad, Selef, Hazar, Mavet, Jerag, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Sem, Arfaxad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach y Abraham, a quien Dios le cambió el nombre por el de Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Los hijos de Ismael fueron Nebayat, hijo mayor de Ismael, Cedar, Abdel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Jetur, Nafis y Sedema. Además, Abraham tuvo hijos de su concubina Setura, que fueron Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán fueron Sabá y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Estos fueron los descendientes que Abraham tuvo con su concubina Setura. El otro hijo de Abraham fue Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz, Timná y Amalek.
Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Misá. También son hijos de Seir, que es el mismo Esaú, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Lotán tuvo una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esbán, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Yacán. Los hijos de Disón fueron Uz y Arán. A continuación viene una lista de los nombres de los reyes de Edom que reinaron antes de que en Israel hubiera reyes. Bela, hijo de Beor, que vivía en la ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, que era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Husán, que era de la región de Temán. Cuando Husán murió, reinó en su lugar Adán, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en los campos de Moab. Adán reinó en la ciudad de Abid. Cuando Adán murió, reinó en su lugar Samla, que era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, que era de Rehobot, junto al Éufrates. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, quien gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Meetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de la muerte de Hadad, los edomitas tuvieron los siguientes jefes: Timná, Alba, Hetet, Olivama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Imran. Capítulo 2. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos de una mujer de Canaán, hija de Sua, que fueron Onán y Selá. Pero el hijo mayor, era tan malvado que el Señor le quitó la vida. Entonces la viuda de llamada Tamar, y su suegro Judá tuvieron hijos gemelos, Fares y Zera. Así que Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Zera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dardá. Acar, hijo de Carmí, fue el hombre que provocó la desgracia sobre el pueblo de Israel, pues desobedeció la orden de Dios de destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón fueron Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Nasón, dirigente del pueblo de Israel. Nasón fue el padre de Salmón, y Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. El hijo primogénito de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo fue David. También tuvo 2 hijas de la misma esposa, cuyos nombres fueron Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron Abisai, Joab y Asael. Abigail, cuyo marido fue Jeter, de la tierra de los ismaelitas, tuvo un hijo llamado Amasá. Hechos 23, del 11 al 35. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ánimo, de la misma manera que has hablado de mí en Jerusalén, hablarás en Roma». Por la mañana los judíos planearon matar a Pablo. Juraron que no comerían ni beberían hasta lograrlo. Eran más de 40 los hombres que tomaron parte en este plan. Fueron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: «Nosotros hemos jurado que no comeremos nada hasta que matemos a Pablo. Que nos caiga una maldición si esto no es así. Ahora, pídanle al comandante, con el apoyo del consejo, que mañana traiga a Pablo ante ustedes.
Pueden usar como pretexto que quieren conocer mejor su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que llegue aquí. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de sus planes y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: «Este muchacho tiene algo importante que decirle al comandante. Llévelo con él». Entonces el capitán lo llevó al comandante y le dijo: «El preso Pablo me pidió que trajera a este muchacho ante usted, pues tiene algo que decirle». El comandante, tomando al muchacho de la mano, lo llevó a un lugar aparte y le preguntó: «¿Qué tienes que decirme?». El muchacho le dijo: «Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle que lleve mañana a Pablo ante el consejo. Ellos pondrán como pretexto que quieran obtener más información acerca de él. No les haga caso. En el camino habrá más de 40 hombres escondidos que lo estarán esperando. Ellos han jurado que no comerán ni beberán hasta que lo hayan matado, y que les caerá una maldición si no lo hacen. Ya están listos, solo esperan que usted les conceda lo que le piden». El comandante despidió al muchacho y le dijo: «No le diga a nadie que me has dicho esto». El comandante llamó a 2 de sus capitanes y les ordenó: «Preparen 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 que llevan lanzas para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. También preparan caballos para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix». Además envió una carta que decía: «De Claudio Lisias para su excelencia el gobernador Félix, saludos». Los judíos arrestaron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Cuando yo me enteré de que es ciudadano romano, llegué con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé al consejo judío, pues quería saber de qué lo acusaban. Me di cuenta de que lo acusaban de cosas que tienen que ver con su ley. Pero ninguno de los cargos contra él merecía que lo mataran o lo tuvieran en la cárcel. Cuando me avisaron de los planes que tenía en contra de este hombre, decidí enviarlo a usted de inmediato. Les ordené a los que lo acusan que presenten ante usted los cargos que tienen contra él». Los soldados cumplieron las órdenes que se les había dado y de noche llevaron a Pablo hasta Antípatris. Al día siguiente los soldados de caballería siguieron con él, mientras los otros volvían al cuartel. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le entregaron al gobernador la carta y también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó a Pablo de qué provincia era. Cuando se enteró que era de Cilicia, le dijo: «Escucharé tu caso cuando lleguen los que te acusan». Luego ordenó que lo dejaran en el palacio de Herodes bajo vigilancia. Salmo 3. También hace años se cantaba mucho este salmo. «Oh Señor, muchos son mis enemigos, muchos están contra mí. Muchos dicen que Dios jamás me ayudará, pero Señor, tú eres mi escudo, mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza». Clamé al Señor a voz en cuello, y Él me respondió desde su monte santo. Luego me acosté y dormí en paz, y desperté a salvo, porque el Señor velaba por mí. Y ahora, aunque 10,000 adversarios me tengan cercado, no tengo miedo. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío. Rómpele la quijada a mi enemigo, rómpele los dientes a los malvados. La salvación viene de Dios, envía su bendición a todo su pueblo. Proverbios 18, 14 y 15. El ánimo del hombre puede sostener al enfermo, pero ¿quién puede levantar al abatido? El inteligente adquiere conocimiento, el sabio escucha atentamente para encontrarlo. Hay algo no muy obvio que quiero comentar hoy de la lectura de Pablo, y
o lectura de Hechos hablando de Pablo. Lo que pasa es que había un complot para matarlo. Y más adelante muchos siempre intentaron desaparecerlo. Pero algo interesante dice en Hechos 23:11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, de la misma manera que has hablado de mí en Jerusalén, hablarás en Roma. Era un hecho, o sea, la palabra de Dios. Por eso Pablo tenía la fe que iba a llegar a Roma. Ahora hay una conspiración y Pablo hace lo que es lógico. Su sobrino, creo, escuchó el plan de matarlo y Pablo lo envió al comandante, quien envió a Pablo sano y salvo a Félix. Pero lo curioso es que Dios le dijo que hablarás en Roma. Pablo, vamos a ver más adelante, en el mar, por un huracán casi mueren ellos. Pero él sabía que iba a Roma, porque Dios le dijo que iba a Roma. Igual que Jesucristo cuando dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Y en medio del lago ellos están llorando, vamos a morir. Pero Jesús les había dicho, vamos al otro lado. O sea, Dios tiene sus planes. Y cuando Él se comunica con nosotros, sus planes, y es algo de fe, sabemos que va a suceder igual que Dios dice. Así es con la Biblia. Cuando Él declara algo en su palabra, es un hecho. A veces los hombres pueden impedir por un rato, o el diablo impedir por un rato, pero nadie puede detener el plan de Dios, en general y en nuestras vidas. Dice en Hebreos, que vamos a leer más adelante en el año, que cada ser humano tiene casi una cita con la muerte. Ya es una cita, implica Hebreos 9. Entonces, yo no tengo que vivir con miedo y con temor. Ay, voy a perder mi vida hoy. No, tengo que ser razonable. No puedo tirarme enfrente de un camión y decir, bueno, si Dios quiere. No es esto. Pero es la confianza de que Dios tiene todo bajo su control. Y con esto yo puedo descansar en Dios y hacer su voluntad. Yo veo a gente que viven con miedo de enfermedad, miedo de una tras otra cosa y no logran nada y al final mueren igual que todos. Entonces el cristiano no debe vivir así. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran bondad, porque tú eres el Dios de toda la tierra, tú eres el Dios que tiene todo bajo tu control. No tenemos que preocuparnos por tu voluntad, solo en hacerla. Tú vas a cumplir lo que quieres cumplir y nosotros tenemos el privilegio de colaborar contigo en tu voluntad. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mañana vamos a seguir en Crónicas y en Hechos. Bueno, si quiere comentar algo, tal vez compartir una palabra que Dios le ha dicho que no va contra la Biblia. Y adelante, somos una comunidad y compartimos la cosa. El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, le habla Rosemary, la intérprete de la Florida.
Estoy llamando para contestar la pregunta del 1 de julio que el pastor Bob hizo acerca de Hechos 21, 4 al 11, cuando él preguntó si Pablo está desobedeciendo a la palabra de Dios cuando los discípulos están tratando de que no se vaya él. Y entonces me puse a buscar en las notas de mi Biblia y Pablo sabía que él iba a sufrir. Eso está en Hechos 9, 15 al 16, cuando dice que el Señor le dijo a él: yo te mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Así que ahí le dice una vez también en Hechos 19, 21, Pablo dice que él fue obligado por el Espíritu ir a los lugares donde él tenía que ir. Y también en Hechos 20, él dice otra vez: estoy obligado por el Espíritu ir a Jerusalén y no sé lo que me espera, solo que el Espíritu Santo me dice que en esa ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Así que claramente, y después hay otro versículo en Hechos 21 donde le vuelve a afirmar a Pablo que él iba a sufrir por el Señor. Entonces, en este versículo que preguntó el pastor Bob, ese versículo solo está afirmando lo que Pablo ya sabía por los discípulos. Los discípulos probablemente tenían el don de profecía y ellos estaban afirmando que Pablo iba a sufrir y por eso no quería que se fuera. Pero en ese versículo me acuerdo también de Pedro, cuando Jesús le dijo que él tenía que ir a la cruz y a sufrir, y Jesús le contestó que se apartara de él Satanás por ser un tropiezo, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y pienso que es una tendencia humana no querer sufrir. ¿Y qué clase de persona sería yo si me voy a meter específicamente a sufrir? Pero la vida cristiana trae sufrimiento a veces y uno tiene que estar preparado para eso, porque este no es nuestro hogar. Y claramente el Señor nos dice que nuestra vida va a tener sufrimiento y pruebas que francamente son amargas y fuera de mi comodidad. Y pues sabiendo que el Espíritu está con nosotros, pues nos debe animar a seguir adelante en el gozo del Señor, porque todo tiene que pasar por el filtro de el amor de Dios para nosotros. Y eso me da alegría y me da gozo. Pues gracias, Pastor Boam, por ser una bendición para nosotros y este programa, y por hacernos pensar y meditar en la palabra de Dios, que pues lo único que pensamos es que nuestras vidas sean transformadas para Él, ¿verdad? Pues que tengan un lindo día. Adiós.